Hola mis queridos estudiantes, vamos a hablar hoy de la representación gráfica de datos estadísticos. Ya ustedes, como son muy inteligentes y ya ustedes saben completar una tabla de frecuencia. Ya saben lo que es una frecuencia absoluta, una frecuencia acumulada, frecuencia porcentual. Ustedes ya saben eso, lo que son variables cualitativas, variables cuantitativas. Ya lo que nos hace falta y lo que vamos a estudiar en este ciclo es cómo vamos a representar esa información de manera gráfica, esa información que está en la tabla. Entonces, el análisis de un conjunto de datos, ¿cómo nosotros podemos interpretarlo? Gráficamente, verbalmente, numéricamente. Antes de realizar un análisis de un conjunto de datos, debemos siempre realizar la tabla de frecuencia. Y esa información es la que nosotros vamos a representar en diferentes tipos de gráficas estadísticas, que es la manera de representar de una forma más expresiva, más llamativa. Los gráficos nos permiten analizar, comprender, interpretar de forma más clara, más fácil, más directa dicha información y así, ¿por qué no?, sacar unas buenas conclusiones. Existen varios tipos de gráficos estadísticos. El primero, tenemos el diagrama de barra. Se utiliza para representar la información en un plano cartesiano, donde el valor de esos datos, de esas variables, van a estar ubicados en el eje de las X. Y en el eje de las Y van a estar ubicado el valor de la frecuencia, ya sea la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada o la frecuencia porcentual. Entonces, este diagrama de barra se trabaja en el plano cartesiano. Aquí se utilizan variables cualitativas y variables cuantitativas discretas. Las cuantitativas discretas son las que nosotros tenemos un valor limitado, o sea, podemos contarlo. Por ejemplo, el número de hijos, el color del cabello de un estudio de varias personas, la cantidad de personas que tiene cierta edad. Pero si nosotros no podemos decir la cantidad de velocidad de un carro, no, porque ya ese es otro tipo de variable cuantitativa. Entonces, también existe otra representación que es el polígono de frecuencia. Se utiliza en la representación de caracteres cuantitativos y esto se puede también representar, esos puntos se pueden representar cuando ya tú tienes un diagrama de barra, que lo ubicas en la mitad del diagrama de barra. Por ejemplo, la densidad de una población. También esto se ubica en el plano cartesiano, recordándolo que en el eje de las X están las variables y en el eje de las Y las frecuencias. Seguimos con los histogramas. Fíjense que el histograma se parece al diagrama de barra, pero no son los mismos. Miren las diferencias. El diagrama de barra está separado, el histograma está unido. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el eje de la Y, nosotros ubicamos los intervalos del valor de la frecuencia. Y ahí trabajamos porque ahí se trabaja con datos agrupados. Ese también sería otra diferencia. También nosotros conocemos otra representación gráfica que vamos a trabajar, que es la diagrama circular o de sectores o de torta. Se llama así porque tiene la forma de un pastel. Trabaja específicamente con la información porcentual, es decir, con la frecuencia porcentual. Y esto nos sirve para comparar muchos datos. Esto trabaja mucho en la parte administrativa, en la economía. Tenemos otra representación gráfica, que es pictograma. Ya pictograma más que todo se trabaja con imágenes pictóricas. Y existe también por figuras, por dibujo.
existe otra representación que es cartograma. Este cartograma más que todo se trabaja con los mapas geográficos y se le agregan colores para poder señalar, poder identificar una ubicación o los datos que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, aquí en esto, cuando estaba iniciando lo del coronavirus, ese punto rojo nos indicaba era donde había mayor contaminación. Entonces quiero que quede bien claro cuáles son las representaciones gráficas, cuáles podemos tomar cuando tenemos datos de un solo valor y cuáles podemos tomar cuando tenemos datos agrupados. Entonces, sigamos en el otro video porque vamos ahora a hacer ejercicio para ver dónde podemos nosotros realizar estas representaciones gráficas de datos estadísticos, teniendo en cuenta la tabla de frecuencia. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo video, para resolver unos ejercicios. Hola mis estudiantes, ya nosotros hemos estudiado en el video anterior y en la clase anterior cómo son la tabla de frecuencia. Ya sabemos que la F minúscula es frecuencia absoluta, que la F mayúscula es la frecuencia acumulada, que la F minúscula con la R es frecuencia absoluta relativa y esta F con esta simbología porcentual es la frecuencia porcentual. Nosotros vamos a trabajar hoy, completar esta tabla y vamos a hacer las representaciones gráficas. Entonces, el ejercicio dice, se le solicitó a un grupo de estudiantes de grado séptimo del gimnasio Los Arrayanes sobre su asignatura favorita. Se va a construir la tabla de frecuencia y las representaciones gráficas que nos permite. En este caso, como nosotros tenemos una variable aquí que es cualitativa porque es de la asignatura favorita, entonces vamos a trabajar diagrama de barra porcentual y diagrama de torta. ¿Por qué no vamos a trabajar histograma? Porque el histograma es cuando tenemos unos intervalos de valores y en este caso nada más tenemos uno. Entonces aquí los estudiantes se les hizo la encuesta y aquí ellos determinaron la asignatura. Empecemos con el primero que nos dice que es español. Buscamos español. Aquí está español 1, 2, 3 y 4. 4 para español. Biología. Vamos a ver biología. Aquí está. Biología 1, biología 2, 3, 4 y 5. Entonces para biología tenemos una frecuencia absoluta de 5. Recuerden que la frecuencia absoluta es cuando se repite la cantidad de veces. Para inglés, aquí está inglés 1, 2, 3, 4 y 5. También 5. ¿Y qué nos queda? Matemática. Vamos a ver de matemática cuánto. Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De matemática son 6. Es decir, que la preferida de los estudiantes de grado séptimo es matemática. Ahora, la frecuencia acumulada empezamos con la primera. Y vamos a ir sumando 4 más 5, 9. 9 más 5, 14. 14 más 6, 20. Si yo sumo la frecuencia absoluta, me da 20. 4 más 5, 9. 14 y 6, 20. Siempre tiene que coincidir este valor. Ahora, la frecuencia absoluta relativa, que es el valor este dividido entre 20, es decir, 4 entre 20. Si yo realizo aquí 4 entre 20, ¿qué me va a dar? 0,20.
Si yo ahora voy a determinar 5 entre 20, 5 entre 20, porque es el total, ¿cuánto me da? 0,25. 0,25. Como aquí tenemos la misma cantidad, 0,25. ¿Y cuánto me da mi 6 entre 20? Me da 0,30. 0,30. Ahora, la frecuencia porcentual. Ojo con esto. La frecuencia porcentual es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Es decir, 0,20 por 100 me da 20. 0,25 por 100 me da 25. Aquí me da lo mismo, que tenemos el mismo valor, y 0,30 por 100 me da 30. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar el 100%. Hasta ahí vamos bien. Entonces ya nosotros tenemos la tabla de frecuencia completa. Ahora vamos a representar esta información en una representación gráfica. Aquí, en el plano cartesiano, porque eso se representa en el plano cartesiano, recuerden que en el eje de las X van los datos. ¿Cuáles son los datos? Esto. Y aquí, en el eje de la Y, va la frecuencia. En este caso, la frecuencia absoluta. Ahora, nos vamos a ayudar. Ojo con esto. La distancia que hay entre los datos debe ser lo mismo. De aquí a aquí hay un espacio. Ese mismo espacio es el que debe de haber acá. No puede haber un espacio mayor. No, señor, porque entonces después ahí no nos quedaría bien. Entonces me voy a ayudar con la regla, y a mí me dicen que español tiene una frecuencia absoluta de 4, es decir, hasta aquí. Hasta el 4. Hay que utilizar la regla para que nos quede bien bonito. Biología, hasta el 5. Y biología, voy a tener el mismo espacio aquí con este espacio. Es decir, de aquí a acá biología hasta 5. Me cayó la regla, no la como. Y ahora en inglés también hasta 5, es decir, hasta aquí. Hacerlo bien aquí. Y matemática, que es la preferida de séptimo, es hasta el 6. Y el 6 donde me llega, hasta acá. Matemática, fíjense que la misma distancia que hay entre los datos es la misma. Yo no voy a tener una distancia de un espacio más amplio a una barra y el otro va a estar más angosto. No. Fíjense que tenemos la misma distancia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta es la de mayor frecuencia. Esta es, que es la de matemática. Este es el diagrama de barra. Ahora, si nosotros vamos aquí a este mismo diagrama, podemos utilizar el diagrama del polígono. ¿Qué me dice el diagrama del polígono? Que en toda la mitad de cada barra yo voy a poner un puntico. Y después que yo tenga esos punticos, entonces yo los voy a unir. Vamos a unirlo. Esta aquí, como es la misma, me va a quedar aquí esta línea. Y acá ahí está. Hay profesores que hacen que de aquí unan para acá, pero hay otros profesores que no, que solamente aquí. Y si se dan cuenta, si nosotros tomamos esto, miren que va a tener la forma de un polígono. Ahora nosotros con esa misma tabla
de frecuencia podemos sacar la frecuencia porcentual. Nos va a servir este plano cartesiano, lo único es que aquí no vamos a tener la frecuencia absoluta, sino que vamos a tener la frecuencia porcentual. Bueno, ahora con esta misma tabla de frecuencia, ¿qué vamos a trabajar nosotros? La variable, los datos y la frecuencia porcentual. Vamos a utilizar el mismo plano cartesiano. Aquí vamos a colocar la asignatura porque recuerden que en el eje de las X se colocan los datos, los valores. Y aquí en el eje de la Y, la frecuencia, que en este caso es porcentual. Entonces, miren, para español el 20%. 20% para español. Para biología, 25%. Yo me voy a ayudar acá, biología, 25%. Para inglés, 25% también. Para inglés, aquí, 25%. Para matemática, que fue la que ganó, 30%, sería aquí. Si se dan cuenta, fíjense que nosotros ahí estamos viendo cómo va la forma de esta. Entonces, tomando y teniendo en cuenta la misma distancia, recuerden que hay que tener en cuenta que la distancia entre variables sea la misma. Entonces, aquí yo hago la primera. Ahí está. Yo voy a hacer ahora la de biología, que me indica el 25%, que ya nosotros lo habíamos determinado anteriormente. Aquí está. Ahora viene la de inglés. Y por último, la de matemáticas. Vamos a borrarlo para hacerlo bien, porque las cosas hay que hacerlas bien. Y aquí está. Fíjense que si ustedes comparan esta gráfica de la frecuencia porcentual con la de la frecuencia absoluta, es la misma. Fíjense que no varía. ¿Y qué varía? Que aquí va el valor del porcentaje. Fíjense que si nosotros unimos los puntos nos va a quedar de la misma forma que la anterior. Ahora vamos a hacer la representación gráfica de la torta o la circular, como lo llaman mucho. Bueno, ahora vamos a hacer la representación gráfica de esto mismo, también con la frecuencia porcentual, pero con la representación gráfica del diagrama de torta, como dicen mucho, o diagrama circular. Este diagrama circular se trabaja específicamente para la frecuencia porcentual, para dar las comparaciones con los datos porcentuales. Entonces nosotros aquí, yo les señalé a ustedes que como esto es una circunferencia, y en la circunferencia usted sabe que se trabaja con grados, y entonces nosotros tenemos que convertir esto en grados para poder representarlo acá. Ustedes lo pueden hacer, pueden hallar los grados con la frecuencia absoluta, multiplicándolo por 360 y por n. ¿N qué es? Recuerden que n es el total de los datos, es decir, este señor que está aquí, este es n, si lo quieren hallar por ese lado. Si lo quieren hallar con la frecuencia relativa, entonces lo multiplican por 360. Y si lo quieren hallar como lo vamos a hacer nosotros por el porcentual, lo hacen con esta fórmula. Entonces vamos a hacerlo aquí. El primero, voy a hallar el ángulo de español, voy a colocar aquí E para que sea español. Entonces me dice 360 dividido entre 100 y multiplicado por el porcentaje de ese español. Entonces sería 360 entre 100 multiplicado por ¿quién? Por 20. Entonces vamos a ver este ángulo de E cuánto nos da. Yo puedo simplificar. Este 0 lo cancelo con este porque está multiplicando. Este 0 lo cancelo con este y fíjate que me queda más fácil.
36 por 2, ¿cuánto me da? 72 grados. Ahí está el de español. ¿Cómo lo voy a graficar? Entonces ya yo tengo aquí el centro de mi circunferencia. Y ese centro de mi circunferencia voy a pasar una línea aquí. Y este va a ser ¿qué? La línea de referencia para yo trabajar con mi transportador. Entonces yo cojo el transportador y voy a colocar aquí en este centrequito aquí y que sea en 0 y voy a buscar 72 grados. Y aquí yo tengo 72 grados. Ya cuando yo lo marco ahí, cojo esta regla y lo trazo. Es decir, aquí está el 20%. ¿Y el 20% es qué? Español. Vamos ahora a determinar el de biología. 360 dividido entre 100 por biología, ¿cuánto es? El 25. Voy también a simplificar para ayudarme. Entonces yo digo aquí, quito este 0 con este 0. Quinta, 5. Quinta, 2. Mitad, 18. Y mitad, 1. Entonces, quiere decir que el grado que yo voy a trabajar para biología, ¿cuánto es 18 por 5? 90 grados. Ahí está. 90 grados. Ahora, ¿cómo voy a hacer con este? Entonces yo voy a coger, esta me quedaría como la línea de referencia. Entonces yo coloco aquí el transportador, aquí está el 0, y cuando yo cojo el transportador el 0, entonces yo voy a ubicar donde queda 90 grados. Voy a ubicarlo bien. Aquí está 90 grados. Entonces después tomo la regla y trazo aquí. Entonces, ¿este cuánto es? 25%. ¿Y de quién es? De biología. Ahora yo tomo este como referencia aquí. Tomo como referencia este. Y tomo 90 y me dice que 90 está aquí. Vamos a ponerlo bien. Y entonces después tomo la regla. ¿Y por qué otra vez 90? Porque recuérdense que el mismo porcentaje que tengo en biología lo tengo en inglés. 25% ¿de quién? De inglés. Y este porcentaje que es el que me hace falta, que es el 30%, ¿y es de quién? De matemática. Ahí está la representación de la gráfica de torta o la circular. Esto más que todo también se da para estudios de economía. Entonces, en la próxima clase les voy a explicar con ejercicio de intervalo, que ahí es a donde se trabaja con histograma y con ojiva. Entonces nos vemos en la próxima clase.